¿Qué tal, gente de internet? Mi nombre es Francisco y estoy aquí para hacer un pequeño experimento. Este experimento es este sueño constante que hemos tenido con muchas personas con las que hemos compartido, que yo he podido compartir, de hacer un podcast, ¿cierto? Entonces, haciendo notas por ahí, consultando, haciendo cositas en Instagram, salió esta idea en mi cabeza acerca de conversar de las industrias creativas, ¿cierto? Las industrias en donde está el arte, en todas sus disciplinas, o sea, artes escénicas, música, danza, de todo, ¿cierto? Entonces, esto es un espacio para hablar de aquello que normalmente queda fuera del escenario, fuera de las redes sociales y fuera de los relatos de éxito que solemos consumir sobre el mundo artístico. Mi nombre es Francisco, aunque probablemente ya ustedes me conozcan por mi proyecto musical o mi nombre artístico, que es Flautisco, ¿verdad? Y en este podcast quiero conversar sobre arte, cultura, gestión, economía creativa y todas esas como estructuras que permiten que una obra exista, aunque casi nunca se hable, digamos, abiertamente acerca de estos procesos. Porque detrás de cada canción, cada obra de teatro, cada exposición, cada festival o cada proyecto cultural existe una enorme cantidad de trabajo invisible. Y precisamente de eso se trata este espacio. Para comenzar, quiero hablar de una idea que escuchamos constantemente: el artista independiente. Para este primer bloque me gustaría hablar un poco acerca de este concepto de la independencia como un ideal, ¿verdad? Durante los últimos años siempre se ha instalado esta idea alrededor de la figura de un artista como independiente, como acerca de esta idealidad de la vida, ¿cierto? Como hoy cualquiera puede lanzar su música, hoy cualquiera, digamos, no necesita una discográfica como para publicarse, no dependes de nadie, tienes como el control de tu carrera. Y en realidad hay cierta razón también, hay cierta verdad dentro de esas afirmaciones, pero se oculta un poco también qué es lo que hay detrás de esta circunstancia. Entonces, cuando hablamos de independencia, se suele pensar en libertad, pero rara vez hablamos de responsabilidad, y mucho menos de la carga, digamos. La independencia artística suele presentarse como una conquista, pero pocas veces se explica cuánto trabajo adicional implica sostener esa conquista. El trabajo que nadie ve cuando una persona escucha una canción en Spotify o ve como una publicación de Instagram, normalmente observa el resultado final nomás. Entonces ve una obra terminada, ve un producto cultural terminado, acabado, pero no ve todo lo que ocurrió antes de ese proceso. No vio la composición, los ensayos, las reuniones, los presupuestos, las postulaciones, las búsquedas de financiamiento, poder coordinar a los equipos, los problemas técnicos, el tiempo que uno se demora en editar, encontrar estrategias, digamos, para difundir el arte. Entonces, todas esas circunstancias que tienen como en común un poco lo que significa ser un artista independiente, me ha llamado mucho la atención porque creo que es importante reflexionar sobre eso. En particular porque en Chile, yo soy de Santiago de Chile, existen conservatorios de música, escuelas de teatro, escuelas de arte, que son finalmente espacios en donde en teoría uno aprendería el oficio, ¿verdad? Pero ofrecen hoy en día estas como perfiles profesionales, y creo que muchas de esas instituciones no alcanzan a llegar a este punto porque es un punto que en realidad no creo que esté claro. Creo que en realidad tenemos que hablarlo ahora y poder definirlo también, porque ¿qué es lo que hace un artista? Hoy en día sabemos que las industrias creativas tienen una estructuración que ya lleva una mayor cantidad de tiempo existiendo, entonces ha podido definir un poco más cuáles son sus cadenas productivas según la disciplina, lo importante que es la generación de valor respecto del producto artístico. Sin embargo, existe una tendencia, creo, como media común, igual creo que no creo que sea algo malo, de comparar, digamos, la industria tradicional con la industria creativa. Y en esa circunstancia creo que sí vale la pena detenerse un poco, porque el arte y las disciplinas artísticas en general no son lineales, a diferencia de los sistemas como de producción más tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, si uno quiere hacer vino o vender cerveza
o cualquier cosa, ¿cierto? Como un producto, un objeto, ¿cachai? Como una brocha, ¿entendís? Como, vamos a necesitar recolectar los materiales para generar esto. Necesitamos unos moldes y unas máquinas que puedan ensamblar, personas que puedan supervisar eso, y hay una cadena productiva que va a terminar construyendo, digamos, este objeto, y este objeto va a tener un único uso, ¿verdad? Entonces, finalmente, una industria tradicional podría escalar sus formas de producir para que en vez de producir solo una brocha, pueda producir millones de brochas. De manera que el valor, la ganancia que puede percibir este tipo de industria depende particularmente de cuán bueno es su producto y de cuáles son sus estrategias y sus posibilidades para estar en el mercado y competir. Por otro lado, en el caso de las industrias creativas es distinto, principalmente porque en Chile en particular el concepto de industrias creativas ha sido desarrollado con el tiempo, pero es un término nuevo. Entonces eso da pie para que se malentienda de pronto pilares que son fundamentales en la creación de un producto artístico. Por ejemplo, dentro de la cadena productiva, podríamos llamarle cadena productiva, pero vamos a decirle cadena de valor, podría ser que existe la autoría. Luego va a existir la producción. Aparte de eso va a existir la distribución. Luego va a existir la circulación. Y en el centro de todo este entramado de procesos va a existir el activo cultural u obra artística, digamos, que puede ser cualquier tipo de disciplina, digamos. A diferencia de la producción lineal, estos procesos dialogan entre sí y en general se retroalimentan, porque quien compone una obra, quien escribe una obra, quien piensa una obra, quien tiene la autoría para poder llegar a concretar a la existencia de su obra, requiere de un proceso de producción. Y la producción no habla en el caso de las industrias creativas necesariamente solo del proceso mecánico en el que vamos a transformar una materia prima a la otra, que sí podríamos hablar que a lo mejor la producción podría entenderse así para una industria tradicional. Pero en el caso de las industrias creativas, estos procesos son distintos porque en general la producción es como un departamento de muchas habitaciones en las cuales conviven como procesos logísticos que a su vez también son creativos y que tienen como objetivo final echar a andar, darle ruedas, movilizar la idea que está contenida, ¿cierto?, en la autoría, ¿cierto?, de quien está en este caso dirigiendo, por ejemplo, un proyecto. No siempre es igual, pero en general podría ser así. Luego de eso, todo el proceso, digamos, de montaje, en el caso de una obra de teatro, de los ensayos, de los ensambles, en el caso de las músicas, ¿cierto?, los agrupaciones musicales, las coreografías y distintos... Es que esto es aplicable como en general, pero yo, como flautisco, tengo más experiencia trabajando en teatro y en música, así que puedo referirme mayormente a esas dos, que prefiero hacerlo así, pero creo que sí puede aplicarse muchas otras industrias en general. Entonces, una vez que el proceso de producción, que a su vez se abre en muchos otros procesos de producción interna, va a dar como resultado finalmente el estreno de una obra, ¿cierto? Que puede ser la obra de teatro, pero ya lo dije. Entonces, y pasamos a otro punto relevante. Este ecosistema, porque esa es la diferencia, es lineal. Un ecosistema es un círculo, es un circuito interconectado entre sí, que los procesos de autoría, producción, distribución, circulación, estreno, están conectados entre sí y dialogan constantemente. En este caso, aquí el proceso de producción, ¿cierto? Antes de que exista la obra es donde se realizan las disciplinas, por decirlo de cierta forma, más creativas en ese sentido. Por otro lado, cuando el producto ya está listo, en el caso de un concierto o de una obra de teatro, se ejecuta, se estrena, se muestra, ¿cierto? Por primera vez. Y ahí existe un proceso muy interesante que hemos conversado con la gente de Aurora, en el proyecto Aurora de Innova USACH, que estamos participando junto a ATA Producciones, para que nos sigan ahí en las redes sociales, ata.producciones, respecto de la generación de valor. Y ese concepto es muy importante porque podría hacernos cambiar la forma de pensar, la forma de acercarnos a nuestro producto artístico. Yo he conocido mucha gente, por ejemplo, músicos sobre todo, que son muy buenos en la técnica, entonces son excelentes instrumentistas, saben así leer y tocar el instrumento, pero así excelente, pero que en términos de actitud, digamos, su aproximación a su arte está solamente ligado a la interpretación. Y luego una persona que a lo mejor
lleva constantemente ese tipo de actitud, se queja de pronto que no le salen pegas, que no puede, digamos, sacar su álbum, ¿cachai? O lo que sea. Y muchas veces yo, desde el ámbito como más de la gestión, también he aprendido que quizás, para mí ahora es evidente, pero quizás en ese sentido no lo es tanto. Hace falta poner atención a los otros procesos además de tocar, ¿cierto? Y podríamos hacer exactamente el mismo ejercicio para una persona, por ejemplo, de actuación, ¿cierto? Un actor, una actriz. Asimismo con los directores, ¿eh? También puede ser, si para todos lados aquí se puede salpicar, si esto es una cuestión que hay que conversar. Entonces, si nosotros tenemos en consideración que todos los procesos de este ecosistema creativo están interconectados, tenemos un punto en común, que es la generación de valor. Y para eso existen técnicas. Pero obviamente yo nada de esto lo estoy inventando, no es de mi autoría, esto es una información que está disponible, que yo en la descripción le puedo dejar unos enlaces para que ustedes puedan revisar también esta información, pero tiene más que ver con cómo nosotros vamos a utilizar nuestro producto creativo que estamos haciendo, nuestro arte, y vamos a generar valor en otros ámbitos distintos a solamente la ejecución de la obra. Un ejemplo sencillo sería que si yo hago un concierto, pero en la producción, en el proceso de producción, genero además la ocasión de generar un material audiovisual, ¿cierto? Yo podría generar un videoclip. Entonces, cuando yo haga la presentación, voy a estar haciendo mi arte, voy a estar generando valor en el momento en el que haga mi arte, pero además, de forma adicional, voy a haber gestionado previamente un producto audiovisual, que ese producto audiovisual va a dialogar directamente con la distribución, por ejemplo, que puede ser la presencia en los medios, la creación de canales digitales, en las que los artistas tenemos que subir contenido para poder tener, obviamente, como una batería de cosas que mostrar, debido a que todas las industrias y todas las cosas se basan en evidencia. Por lo tanto, es importante poder tener registros de lo que uno hace, y sobre todo como artista y sobre todo pensando en la profesionalización. Porque muchas veces, por no tener en consideración quizás un poco esto de lo que estamos hablando, bajo la idea del artista independiente, se piensa que el único valor posible que podría generar, digamos, ingresos en el ámbito artístico, tiene solo que ver con la ejecución. Entonces, si yo necesito dinero, entonces como que voy y toco y busco por dónde tocar infinitamente, lo cual es válido, está súper bien, yo no me opongo a eso, yo no creo que eso esté mal, pero sí tiene un problema, que es que el día que yo deje de tocar, voy a dejar de tener dinero, y si el día que yo deje de actuar, voy a dejar de tener un ingreso por actuar, si es que me están pagando por hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos el desafío los artistas, ¿cierto? Que al final es como este dicho que existe acá en estos lugares, que tiene que ver con el circo pobre, ¿cierto? Como un gran elogio a toda la gente, todos los colegas de circo que son impresionantes en su autogestión. De verdad se hace todo. O sea, yo no sé de circo, pero he conocido personas que trabajan en circo, he podido estar también en alguna carpa y creo que es una locura en realidad. Encuentro muy, muy increíble. Así que eso. Listo. Por otro lado, en el caso de la música, en el caso del teatro, la generación de valor podría haber sido lo audiovisual, pero también podría haber sido un taller, también podría haber sido un merchandising, también podría haber sido un posicionamiento de la marca, ¿cierto? De tu propia imagen como persona, haciendo un podcast. Y por lo demás, creo que eso también permite que podamos alcanzar el otro punto final, digamos, más o menos del ecosistema, digamos, creativo, que es la circulación. Y la otra vez conversando con un amigo que es abogado y él bueno, le presenté un proyecto, se lo mostré, hablé un poco de él, y yo no reparé en la palabra circulación. Yo le dije, no, porque es un proyecto que es para la circulación, y como que me detuvo, me dijo, para, sí. ¿Tatuaje en el cuello? No. Me preguntó, ¿circulación? Como, ¿pero qué es circulación? ¿Qué significa circulación? Y yo como que igual no sé, yo pensé que quizás me estaba como molestando, ¿cachai? Pero reparé en que, claro, para las personas que estamos en las industrias creativas, el concepto de circulación es súper como natural, porque los fondart son de circulación, se entiende que circular, ¿verdad? Como por regiones o por lugares, como que para uno tiene sentido. Pero, por ejemplo, él que venía de un rubro súper distinto, y a pesar de que somos amigos hace mucho tiempo, no tenía en su visión el concepto de circulación.
Entonces, para quedarme con una definición, vamos a decir que circulación o circular un activo cultural implica llevar el producto cultural a distintos lugares, como una suerte de gira o itinerancia también podría ser, con el objetivo finalmente de mostrar la obra una y otra vez, ¿cierto? Esto tiene que ver con la generación de públicos también, que es toda otra circunstancia respecto de las industrias creativas, porque la caracterización de los clientes también es distinta en el caso de los eventos artísticos. Es bastante difícil diferenciar también cuáles son los distintos públicos porque es una situación demográfica distinta para cada lugar y para cada momento, ¿cierto? Como no es la misma el Santiago del estallido social que el Santiago de Cast ahora, ¿cachai? Son circunstancias distintas. Entonces creo que bajo esa noción podemos decir que circular entonces es tomar un activo cultural y llevarlo a diversos lugares del país o fuera del país con el objetivo de mostrar la obra y dar a conocer el proyecto que se está circulando. De eso se trata. Seguimos. Entonces, ahora quiero hablarles como respecto de lo que es el artista convertido en una organización. Porque existe una contradicción que me parece fascinante, pero un poco frustrante, ¿cierto? Porque muchas personas que entran al mundo artístico lo hacen porque quieren crear, ¿cierto? Porque quieren expresarse, porque quieren desarrollar una visión como más personal, pero en algún momento igual descubren que para sostener esta creación necesitan convertirse también en administradores, comunicadores, productores, gestores, vendedores, estrategas. Es lo que románticamente se conoce como el circo pobre, ¿verdad? Terminan construyendo una pequeña organización alrededor de sí mismos, porque de eso se trata un poco. Y ahí me aparece una pregunta que es incómoda igual. Si una persona dedica gran parte de su tiempo para sostener la estructura que permite crear, de nuevo, si una persona dedica gran parte de su tiempo a sostener la estructura que le permite crear, ¿qué espacio le queda para crear? Esa tensión me parece una de las grandes problemáticas de las industrias creativas actuales. No porque sea imposible de resolver, sino porque muchas veces ni siquiera se habla de esto. Y en este espacio queremos exactamente poder hablar de eso, poder darle espacios a los productores, productoras, gestores, gestoras y a toda la gente que está en el entremedio, en esta industria invisible, ¿cierto? Como es el nombre de este programa. Porque existe una falsa narrativa respecto del éxito individual. Porque al final también tiene que ver con cómo nosotros interpretamos el éxito artístico. Finalmente vivimos en una sociedad del espectáculo bastante exitista, ¿verdad? Entonces las redes sociales nos muestran constantemente resultados. Nos muestran artistas llenando la sala, lanzamientos exitosos, giras, premios, pero rara vez se nos muestra a nosotros como público, ¿cierto? ¿Cuáles son las estructuras que permiten llegar a estos resultados? Y cuando esas estructuras desaparecen de la conversación, ya no se habla de ello, comenzamos a creer que todo depende exclusivamente del talento o del esfuerzo individual. Pero la realidad es mucho más compleja, porque existe un entramado gigante de cosas. Existen redes de colaboración, comunidades, equipos, organizaciones, políticas públicas, fondos, espacios culturales y ecosistemas completos que permiten que una carrera artística se desarrolle. Y cuando ignoramos estas estructuras, terminamos construyendo una imagen muy distorsionada de cómo funciona realmente el sector cultural. Romantizamos el rol. Pensamos que ser músico, que ser actor, que ser pintor, que ser artesano, en realidad es como esta imagen, ¿cierto?, idílica de una persona creando infinitamente. Entonces ahí caigo en el otro tema. Talento versus el sistema. Y a veces escucho a los artistas preguntarse por qué ciertos proyectos avanzan y por qué otros no. Y yo una pregunta que yo creo que todos nos hacemos en realidad. Pero muchas veces la conversación gira inmediatamente en torno al talento. Pero me pregunto si estamos haciendo la pregunta correcta. Quizá la pregunta no sea cuánto talento existe. Quizás la pregunta sea por qué sistemas se pasa para poder sostener el talento de una persona. Porque el talento por sí solo no organiza los conciertos. Actuar excelente no monta una obra de teatro. No consigue los financiamientos, no genera las redes, no administra los presupuestos, no crea audiencias, no construye sostenibilidad. Y para que todo eso ocurra se necesitan estructuras. Y muchas veces, que es de lo que se trata esto, esas estructuras son precisamente la parte invisible de esta industria. Por todo esto,
Decidí llamar a este podcast Industria Invisible, porque quiero explorar esas capas que normalmente permanecen ocultas. Quiero hablar de gestión cultural, quiero hablar de economía creativa, quiero hablar de cooperación, quiero hablar de los desafíos reales que enfrentamos quienes intentan construir una carrera artística en estos días. Quiero hablar de uno de los desafíos reales que enfrentan todas las personas que quieren abrir conversaciones y que son cosas que rara vez aparecen cuando hablamos de arte. Si este tema te hizo reflexionar, te invito a seguir este proyecto y compartirlo con otras personas vinculadas al mundo creativo o con quien tú quieras. Yo soy Flautisco y esto fue Industria Invisible. Nos escuchamos en el próximo episodio.